Pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta sesión derivado de el taller de habilidades para la investigación con inteligencia artificial generativa. En la sesión anterior del taller, bueno, pues hubo el interés, ¿verdad?, de un grupo de participantes en que se pudiera complementar la última parte del taller, lo cual, pues yo le agradezco muchísimo a la doctora Elvia por por esta atención que tiene hacia la comunidad de la UAM y de los que nos acompañan en esta sesión, de poder complementar un tema que nos parece muy importante, fundamental, que es las habilidades humanas y usos de la IA generativa para el diseño de la investigación. Entonces, no me queda más, Elvia, que agradecerte muchísimo por tu tiempo, tu calidad humana para que puedas compartir este último tema. Y bueno, te dejo con el grupo que se conectó y seguramente se van a ir conectando más personas. Y pues adelante. Muchas gracias, Elvia, por este tiempo. Muchas gracias, Pablo, a ti, a toda la comunidad de Virtuami por la invitación y pues bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar una continuidad a este taller que dimos, fue en un microtaller sobre cómo vimos algunas técnicas y estructuras de prompteo para trabajar algunos procesos de búsqueda de información y conformar una línea de investigación. Nos quedamos con este punto que es con el que me voy a dedicar a trabajar contigo y también, no sé, preguntarles a Pablo o a Laura que nos apoya en la manera técnica si se está grabando esta sesión, que también pues sería bueno que se grabara para que pues compartiéramos después la grabación para quienes no se pudieron conectar y que asistieron a la primera parte. ¿Se está grabando? Sí, Elvia, sí se está grabando Ah, ya. ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a ver la parte de diseño de investigación. El diseño de investigación, sobre todo cuando estamos trabajando una línea de investigación que va a convertirse como que en el ámbito donde nos vamos a mover para pues poder desarrollar nuestros aportes, ya sea a nivel docencia o a nivel también de investigación propiamente dicha, pues se basa también en unas actitudes que yo te invito a que consideremos en nuestros prompteos. Y te voy a compartir esta infografía de 10 actitudes que yo consideré como importantes para trabajar pensamiento crítico. La primera es mente abierta, que tiene que ver con esta curiosidad e interés en nuevas ideas. La segunda, que tiene que ver con el prompt que vamos a hacer, sobre todo, es esta parte de formular preguntas, problemas, inquietudes. La tercera tiene que ver con información. Ya vimos en el curso anterior cómo podíamos vincular la experiencia personal al buscar información con el apoyo de la IA para sacar síntesis con aplicaciones como SciSpace o vimos Research Rabbit, por ejemplo, para poder vincular nuestros generadores de referencias como Zotero y poder hacer ese mapeo de nuestra información por autor o por periodo. Y ya vimos también cómo, con base en lo que nos hemos informado, podemos sustentar una perspectiva, comparar diferentes fuentes con estos prompteos tipo árboles de consistencia. Y vamos a ver también otros elementos del punto 6 al 10 que voy a retomar en esta última parte de la charla taller de hoy. Entonces vamos a empezar con los primeros 5 elementos que están en esta diapositiva, en esta infografía del lado izquierdo, y vamos a trabajar con esta primera parte que te invito a ver, que tiene que ver con generar ideas para preguntas o proyectos de investigación y sugerir fuentes de datos. Entonces, para esta primera parte, te invito a que hagamos un prompt de diálogo socrático para generar ideas. Entonces, te invito a que haga yo de entrada este prompt contigo, con tus datos, si es que los quieres compartir, datos de tu investigación o de el ámbito que te interese trabajar, te lo comparto en el chat de Zoom y me compartes tus resultados. Entonces, no sé si alguno de los participantes que tenemos conectados nos quisiera compartir algún tema o línea de investigación. Acuérdense que aquí el punto es tener algo con que trabajar. Puede ser una línea de investigación, que ya estás trabajando y ya has ido incluso hasta consolidando, puede ser un tema o puede ser incluso algún problema
que tú hayas detectado y que todavía no tengas claridad en cuál es la temática central o a qué líneas de investigación conecta. Entonces, ¿te parece si me compartes en lo que tú le piensas y me compartes en el chat de Zoom, que te invito a hacerlo? Pues yo te voy a compartir cómo estoy redactando este prompt. El prompt tiene por finalidad generar ideas. Y esta generación de ideas tendría que ver con el punto 1 y al ser un diálogo socrático con el punto 2, formular preguntas, problemas, inquietudes. Entonces, vamos a ver la estructura de prompt, que sería una estructura de prompt Rita, que si tú recuerdas la vez pasada que trabajamos, déjame abrir las estructuras de prompt. La vez pasada que trabajamos, vimos que el prompt Rita es un prompt que se caracteriza por una estructura de rol y contexto, información, tarea y adaptabilidad. Entonces, vamos a llevarnos esa estructura para hacer un prompt de diálogo socrático. Entonces, aquí va el planteamiento. El planteamiento es: compórtate como un maestro socrático experto en inteligencia artificial generativa en educación básica. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que mi tema o que la situación que yo quiero checar es esto. Entonces, si alguien no tiene algún tema con el que queramos trabajar, digamos que mi tema va a ser esto: inteligencia artificial generativa en educación básica. Entonces, voy a ponerlo aquí. Y voy a quitar esto para no confundir. Entonces, supongamos que a mí me interesa esto y quiero trabajar este tema, pero todavía no lo tengo en una línea. Entonces, aquí va a ser importante que dentro del prompt Rita no solamente le dé el rol, sino que también le dé qué quiero obtener de ese rol. Entonces, oriéntame, bueno, más que orientarme, podríamos poner, dame algunas ideas para generar una línea de investigación. Puedes ponerle en lugar de la línea, le puedes poner un problema de investigación, por ejemplo, o ambos. Una línea, vamos a ponerle ambos. Una línea y problema de investigación educativa, igual puede ser investigación básica, investigación aplicada. Y aquí el punto es que tú expliques en el rol, y quiero que cheques muy bien esto, el rol que está asumiendo la IA y el rol que tú vas a asumir, ¿no? Entonces, para un problema de investigación educativa, aquí una línea y problema de investigación educativa, que voy a trabajar dentro de mi rol, le vamos a ponerle ahora tu rol, dentro de mi rol como investigadora nivel 1 del sistema de investigadores, o le puedo poner, por ejemplo, dentro de mi rol como, o le puedo cambiar el rol, dentro de mi rol como docente investigadora en una universidad pública, ¿no? Esto es importante porque la línea de investigación tiene que conectar con el ámbito en el que tú te estás desempeñando. Entonces, tú lo puedes modificar. Ahora, vamos con la parte de la información. Acuérdate que en la parte de la información, aquí estamos con el prompt Rita. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos colocar lo siguiente. Podemos empezar esta primera parte con dándole alguna información. Por ejemplo, me interesa identificar los desafíos y los vacíos que hay sobre los usos que pueden hacer o están realizando los docentes, directivos, estudiantes y autoridades educativas sobre la IA generativa. Entonces, si tú observas en esta información,
ya estamos dando como que una pauta para acotar un poco en qué va a versar el diálogo. Ahora, vámonos con la tarea. Y en la tarea, yo te invito a que consideres, por ejemplo, esta parte. ¿Cuál es la misión en la interacción con ese diálogo socrático? Y fíjate lo que estoy yo poniendo, ¿eh? Déjame nada más cambiar el color de esto. Tu misión no es darme respuestas, sino guiarme con preguntas reflexivas. Yo le puse aquí penetrantes, pero me parece que podemos poner algo más. Reflexivas, profundas, que me lleven a cuestionarme sobre mis propias creencias. Vamos a ver qué tan poderoso es esto. Y aquí, por ejemplo, podemos continuar con: debes ayudarme a examinar mi propia experiencia de manera profunda sobre mis interacciones con IA y extraer mis propias conclusiones, ¿sí? Entonces yo aquí le había puesto algunos enfoques humanos, por ejemplo, manteniendo el enfoque en mi voluntad, mi razón, mi emoción, mi corporeidad, porque son cuestiones humanas que tienen mucho que ver con nuestra forma en cómo estamos y nos comunicamos con la IA. Entonces, aquí le puse comienza, fíjate la tarea, comienza con la primera pregunta, aquí la vamos a poner, espera mi respuesta y con base en esa respuesta, sigue con otras 3 preguntas más, ¿sí? En cada pregunta debes orientarme sobre cómo la respuesta o la posible respuesta se relaciona con la construcción de una línea de investigación. Entonces, fíjate acá en la parte de adaptabilidad, finalmente, aquí le pusimos, dame una valoración de mi desempeño, pero yo te invito a que, como estamos generando un diálogo socrático para un diseño de investigación, finalmente dame ideas con base en los resultados de nuestra interacción de un posible tema, problema, descripción, o bueno, le podemos poner línea de investigación y metodología. ¿Sí? O sea, no me está haciendo el trabajo, sino va a ayudarme a generar una idea para trabajar un proyecto de investigación. Entonces, esta parte puede ser, creo que me pasé aquí de las líneas porque no me permite compartirlo. A ver, déjame ver si lo puedo compartir. A ver, voy a quitar. Creo que es un prompt demasiado grande. Se los voy a tener que compartir en el chat en 2 partes. Voy a empezar con la primera parte. Por favor, no pongan mensajes para que no se vaya el prompt. Entonces, déjame compartirte la primera parte. Aquí está. Esta es la primera. Y vamos con la segunda parte. Aquí está. Esta es la segunda parte. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos aquí el prompt. Lo que yo voy a hacer es llevármelo a DeepSeek. Lo puedes trabajar en ChatGPT también. Entonces voy a llevármelo a DeepSeek. Lo puedes trabajar igual en Gemini. Vamos a probar ahora Gemini. Y vamos a ver si Gemini, bueno, el problema con Gemini es que a veces me convierte en imagen los textos que le comparto desde PowerPoint. Pero bueno, vamos a ver si ya. Vamos a ver con Gemini. Y te invito a probarlo, por favor, pruébalo. Cámbiale el tema, cámbiale la intención y vamos a ver en el caso de DeepSeek cómo empieza
a generar mi primer diálogo. Entonces, lo primero que dice es, comencemos con una pregunta fundamental para probar tu experiencia directa con IA generativa en el ámbito educativo. ¿Podrías describir una situación concreta en la que hayas observado o experimentado un uso de IA generativa por parte de docentes, estudiantes o directivos que te haya generado una inquietud profunda, ya sea por su potencial, por sus riesgos o por la forma en que desafía las prácticas educativas tradicionales? Quiero que revises cómo las indicaciones que se dieron con ese prompteo inciden en la formulación de las preguntas y cómo las respuestas no son solamente un simple sí, no, no sé, o sea, son preguntas que llevan a, en este caso, si tienes estudiantes con los cuales estás trabajando investigación, que llevan al estudiante un poco a salir de esa parte dicotómica de responder o a esa parte factual de responder una pregunta. Entonces, quiero que veas todo el potencial que tiene el diálogo socrático. Vamos a ver qué nos pone Gemini. Y Gemini lo que hizo también es empezar, por ejemplo, a recapitular mi interés que yo le expresé con el tema. Y acá vamos a ver la primera pregunta. Fíjate qué interesante esto que dice Gemini. Si la investigación es un reflejo de nosotros mismos, ¿qué te trajo aquí? ¿Cuál ha sido el momento más significativo o emotivo que has vivido al interactuar con una herramienta de IA generativa, ya sea de manera personal o profesional? Considera que esta experiencia, sea de asombro, frustración o curiosidad, podría ser el punto de partida para identificar una pregunta de investigación concreta que te apasione explorar. Quiero que cheques que esta interacción que está teniendo la IA al vincular esto con la pregunta de investigación tiene que ver mucho con esta parte de mi prompt, donde yo le estoy diciendo cuál es su misión. O sea, que su misión no es darme respuestas, sino cuestionarme sobre mis propias creencias, ayudarme a examinar sobre mi propia experiencia y también extraer de mis propias conclusiones, manteniendo ese enfoque en mí. Entonces, quiero que cheques también cómo el resultado de esos prompteos tiene mucho que ver con estas interacciones que yo le pedí en la adaptabilidad que hiciera con el tema, el problema, la línea de investigación y metodología. Me gustaría preguntarles a los participantes, que yo sé que tenemos algunos de ustedes, si pudiste hacer tu prompt, si pudiste cambiarle el nombre, porque me interesaría mucho saber cuáles son tus perspectivas. Entonces, igual, Pablo, yo voy a contestar la primera pregunta, pero no sé si quisieras hacer algún comentario, si andas por ahí. Sé que también a veces andas mil y una cosas, pero ¿qué te parece este prompt que nos lleva a hacer un diálogo? No le quiero a lo mejor poner una palabra profundo porque compromete mucho, pero sí un diálogo que va más allá de elige tu tema a investigar, ¿no? En lo que yo respondo esto. Sí, claro, me parece que lo valioso de esta propuesta, pues es la estructura que le das con los elementos que tú quieres recuperar, pero siempre contrastando, ¿verdad? Con la experiencia de, como investigador y también con el conocimiento especializado. Lo que ha sucedido mucho es que cuando usaste este diálogo, de repente hay información que puede ser dudosa y ahí es donde entra realmente el pensamiento mucho más crítico del investigador para, digamos, ir limitando esta información y también validando indudablemente y profundizando en aquellos aspectos que son relevantes para lo que queremos desarrollar en la investigación. Entonces yo lo veo como combinar un pensamiento, pues digamos que te da la IA y el pensamiento humano como una cuestión mucho más mixta en este diálogo, ¿no? Donde vas contrastando, vas también validando y a final de cuentas tú como investigador tienes que desarrollar pues ese enfoque hacia la línea temática, hacia la línea de investigación que te marca la misma investigación y también la literatura, es decir, dónde está la frontera del conocimiento. Creo que ahí están las oportunidades para no simplemente utilizarla para recuperar información, sino para generar nuevas ideas y generar nuevo conocimiento a partir de la experiencia del mismo investigador. Creo que por ahí es donde podemos aprovechar muchísimo estas herramientas. Ok, y fíjate que tocaste un punto bien importante, Pablo, la frontera del conocimiento.
Ok, ojo, esto en ningún momento dado yo estoy planteando que sustituyamos la búsqueda de información y estructurar un planteamiento del problema por el diálogo socrático. No, jamás. Pero sí te estoy planteando que el diálogo socrático pudiera ser un punto de partida que a la par de la búsqueda y lectura de la información permita, sobre todo si tú estás asesorando estudiantes que están formándose como investigadores, incluso también a ti, que te permita salirte un poco de esa cuestión muy sistemática y aprovechar a la IA como este interlocutor. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la interlocución, de las metáforas, de los roles que puede tomar la IA? Como un interlocutor donde, en este caso, conectas ya cuestiones más personales que si buscas información, pues solamente vas a encontrar lo que otros hicieron, pero no necesariamente vas a regresar a lo que tú quieres, a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te pasó, que te hizo interesarte en ese tema, y que entonces ahí precisamente puede estar un punto, una perspectiva diferente para la frontera del conocimiento. Entonces, quiero que cheques cómo, dependiendo también de las interacciones, fue el mismo prompt, cómo Gemini, en este caso, nos va entendiendo las respuestas y nos va ayudando en este ejemplo en específico a clarificar algunos puntos para hacer el diseño de la investigación, ¿no? Entonces, checa esta idea y pues ves cómo la puedes traducir. Entonces, aquí solamente quiero que tú revises cómo, con base en la respuesta que yo le di, me da aquí 3 preguntas más diseñadas para explorar diferentes facetas de tu inquietud y cómo se puede transformar en una línea de investigación. Entonces, por ejemplo, esta parte de, al decirle yo que me siento confundida sobre cómo puedo usar la IA generativa como docente, pues entonces aquí vienen algunos aspectos que se relacionan con una delimitación, ¿no? Me siento confundida en la parte ética, en la parte pedagógica, en la parte técnica, ¿no? O en una combinación de todas. Y también en relación con la línea, por ejemplo, la línea ética pedagógica podría centrarse en estos marcos de actuación docente. Entonces yo puedo ir perfilando y puedo ir contestando si quizá una línea tendría que ver con uso ético o tecnopedagógico, ético de la IA en la docencia, no lo sé, ¿no? O formación docente o aplicación en la práctica, etcétera. Entonces, quiero que cheque las posibilidades y pues no sé si antes de pasar al siguiente punto tuvieras alguna pregunta o comentario sobre esta posibilidad. Te comparto lo que a mí me pasó. Yo doy investigación a nivel licenciatura y yo he aplicado este diálogo socrático. No lo puse más ligero que como te lo presenté aquí, pero te comparto que primero yo hice un diálogo socrático en la clase, que les costó mucho trabajo a mis estudiantes hacerlo, y ya después este diálogo socrático armamos juntos un prompt, así como estamos ahora, se los pasé y cada quien lo puso en función de su tema. Y cuando hablamos de personalización del aprendizaje, creo que ese es un buen ejemplo de cómo puedes generar una interacción donde ya el estudiante, ya de una manera más particular, está dialogando con un sistema sobre su propio proceso o su propio interés de investigación. Obviamente esto lo regresamos a la clase y empezamos a trabajar sobre o a la par con la búsqueda de información. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario o puedo continuar con la siguiente parte de nuestro taller, lo que nos falta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? O hágame una seña para ver si vamos bien. Ok, me parece que vamos bien. Muchas gracias, Beatriz. Ok, ahora, fíjate que cuando hablamos también de un diseño de investigación, acuérdate que te dije que había diferentes estructuras de prompt y que en las estructuras de prompt, voy a recordar cuáles son las que vimos, déjame salir de aquí, va. Nosotros vimos dentro de las estructuras de prompt, perdón, dentro de las técnicas de prompt, este prompt con pocas muestras. El prompt con pocas muestras es una especie de interacción
en la que vamos a ir enseñando, y ese es un punto clave cuando estamos hablando de usar la IA para investigación, hay que irla entrenando. Yo no te sugiero para nada que le pidas en este tipo de prompt con cero entrenamiento, que le digas, dame un problema de investigación relacionado con el uso de la IA. No, llévala a entrenar. El diálogo socrático que acabas de ver es un entrenamiento previo, te está conociendo, por decirlo de alguna manera. Ahora, este prompt con pocas muestras nos puede ayudar a perfeccionar las actualizaciones, perdón, las actuaciones de la IA para darnos idea sobre cómo plantear un diseño de investigación. Entonces, aquí te va, por ejemplo, el prompt que yo te propongo. En el ejemplo 1, que sería la muestra 1, bueno, vamos a quitarle la palabra ejemplo y vamos a ponerle la palabra muestra. En la muestra 1, lo que le pedimos es lo siguiente. Diseña un proyecto de investigación sobre pensamiento crítico en universitarios que lleve un título, un objetivo general, le podemos poner 2 objetivos específicos, 2 preguntas secundarias y una propuesta de metodología. Ahora, aquí, por ejemplo, todavía lo puedes hacer más coherente, que lleve un título, un objetivo general, una pregunta de investigación. Dos objetivos específicos, 2 preguntas secundarias y una propuesta de metodología. Ojo, esta muestra 1 es no necesariamente lo que yo me voy a llevar con investigación, sino más bien es un primer ensayo que le estoy dando a la IA para trabajar. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. Haz de cuenta que aquí vamos a empezar con esta parte y yo te sugeriría que el tema sea algo que tú trabajes, pero que no necesariamente sea tu tema final de tesis o tu tema final del artículo. Puede ser, tengo este material o tengo estas posibilidades y le voy a pedir primero que me haga un primer ensayo de este primer diseño. Te estoy pasando el prompt muestra 1, para que tú lo pongas. Y te voy a pedir que le cambies la estructura de prompt. Es un prompt muy sencillo, no está tan complicado en el sentido de que estamos planeando que este prompt sea un ensayo para ver cuáles son las respuestas que me da la IA. Ojo, este tipo de prompt de muestras pequeñas, te comento que puede funcionar muy bien si tú como investigador o investigadora ya tienes un acercamiento tanto a los temas que le estás pidiendo que te dé este primer ensayo y también a la estructura de lo que le estás pidiendo en cuanto a investigación. O sea, esto igual pudo haberse cambiado a un artículo de revista, ¿no? Donde le estás pidiendo, sí, objetivo, pero también a lo mejor un breve planteamiento para la introducción, un párrafo para los resultados, un párrafo para el desarrollo y un párrafo para sobre posible discusión, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que lo que vamos a hacer con este prompt es revisar lo que nos dio y en función de eso valorar si hay algunas cosas que no están del todo pues acorde a lo que tú quieres plantear como investigador. Y te voy a poner el primer ejemplo. Si tú observas, en este resultado que nos dio aparece ya una propuesta, proyecto de investigación, pensamiento crítico en el ámbito universitario, y nos aparece esto, factores académicos e institucionales asociados al desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de primer y último año de una universidad pública. Ahora, aquí nos aparece en el objetivo general, nos aparece analizar el nivel de desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico e identificar los factores académicos. Y en la pregunta nos presenta una pregunta dicotómica. ¿Existen diferencias significativas en el nivel de pensamiento crítico entre estudiantes de primero y último año? ¿Y cuáles son los factores que inciden? Dos cosas aquí que como investigadora te puedo decir en mi experiencia, y ahí te va también para que tú lo hagas en tu experiencia. En un prompt de ensayos de esta muestra, yo le pediría que primero corrija la relación que tiene que haber entre el objetivo general y la pregunta principal. Pero también
le pediría que el título posiblemente no está correctamente delimitado, o quiero que deje de lado lo institucional y que nos centremos solamente en lo académico. Entonces, aquí es donde viene la primera muestra y donde tú vas a hacer la primera corrección para que en una segunda muestra te lo considere mejor. Entonces, mira, incluso en la parte de la muestra, perdón, de la metodología, nos propone un enfoque mixto con diseño explicativo secuencial. Ojo, este tipo de prompteos solamente va a ser importante que en función de lo que le pidas, lo hagas si tú tienes conocimiento de los resultados que te da, porque te va a ayudar a mejorarlos. Entonces, aquí lo que yo voy a poner es, me parece que que el resultado anterior puede mejorar. Debes hacer congruente el objetivo general y la pregunta principal de investigación. Es decir, evita preguntas dicotómicas y relaciona el contenido del objetivo con la pregunta, con el contenido de la pregunta. Y fíjate lo que voy a poner, usa adverbios de interrogación que se relacionen con el objetivo, con el verbo del objetivo general. Entonces, acá, pues simplemente es un entrenamiento, pero todavía no le estoy diciendo que esa es la investigación que me voy a llevar, ¿no? Entonces, estos entrenamientos van a ser importantes porque en la medida en que tú vayas utilizando este mismo chat para pedirle cosas, este es una primera forma de decir lo que quieres y lo que no quieres en la información. Si tú observas, el verbo es analizar y la pregunta de investigación ya cambió a un adverbio que implica una cierta relación, quizá todavía cuestionable para algunos, y aquí me lo pone, ¿no? Justificación de la congruencia. El objetivo general es analizar, el adverbio de interrogación que corresponde a analizar es cómo, y se unifica para establecer una relación entre factores. Me hace algunas también cuestiones con los objetivos específicos que siguen siendo debatibles, porque por una parte este objetivo específico tiene evaluar y comparar, que es un verbo muy alto para un objetivo específico, cuando el verbo del objetivo general es analizar, ¿no? Entonces, todavía aquí te das cuenta de que hay cuestiones que entrenar. Ahora te voy a mostrar el segundo prompt. Y el segundo prompt tiene que ver con lo siguiente. Vamos a copiar este prompt y lo vamos a proponer con estos cambios que hicimos. Déjame, y lo pongo aquí y después te lo paso aquí. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner en este segundo entrenamiento, propon el diseño de una investigación. Ahora le voy a poner otro tema que está relacionado quizá con otro de mis intereses o otro bloque de datos que posiblemente yo tengo, pero que también quiero que se entrene, ¿no? Quiero que lleve un título, quiero que lleve un planteamiento del problema. Bueno, en este caso lo voy a proponer con lo mismo. Voy a proponer con el mismo prompt y justo ahorita te lo paso para que veas qué vamos a hacer. A ver. Vamos a pegar. Propone el diseño de una investigación sobre inclusión digital en comunidades rurales con un título, un objetivo general, una pregunta de investigación, 2 específicos y una propuesta de metodología. Le puedes dejar así o puedes seguir insistiendo en esta parte de la congruencia. Como viste, me importa la congruencia entre preguntas y objetivos. Los verbos y los adverbios de las preguntas son importantes.
También considera que el verbo del objetivo principal o del objetivo general no debe implicar un mayor esfuerzo cognitivo, por decirlo así, o no debe de ser más complejo que el de los objetivos específicos. Entonces, esto que estamos haciendo es mero entrenamiento. Entonces, quiero que veas cómo en esta propuesta se supone que debe de haber ya una mejor comprensión sobre los resultados que me está dando. Entonces, mira, acá, por ejemplo, se va con el verbo describir y vamos a ver el nivel de complejidad. La pregunta, el cómo, sí lo relaciona también con el verbo describir y también me lo relacionó con el verbo analizar. Y en los objetivos específicos, mira, todavía sigue cometiendo algunas situaciones, aunque tal vez aquí me justifica el por qué me pone a analizar, ¿no? Analizar es un verbo de complejidad similar o ligeramente superior a describir, pero no le excede. Para mí es superior a la de describir, pero bueno, entonces aquí quiero que cheques cómo, a diferencia del entrenamiento primero, ya también me da los objetivos específicos de una manera ya también más vinculado con las preguntas de investigación. No sé si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta o comentario o si pudiste hacer los entrenamientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Me serviría, por favor, que me digan cómo vamos. Y te voy a dar el prompt 2. No sé, preguntas o comentarios. O igual, si tuvieras algún comentario, Pablo, me ayudaría mucho a realimentarme. Elvia, no, yo creo que vamos bien, vamos siguiendo la ruta que has establecido, lo cual me parece bastante interesante para irle sacando provecho a estas herramientas, pero por lo que yo observo va bien. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario, por supuesto le abrimos el micrófono o también tenemos el chat para que puedan compartir su avance. Gracias. Y solamente quiero decirte que este prompt que acabamos de ver, donde estamos aplicando la técnica del prompt con pocas muestras, ayuda a esta parte del comparar, no tanto las fuentes, sino que comparemos los prompteos y también nos ayuda a sustentar nuestra propia perspectiva al hacer el trabajo de investigación, bueno, más bien al pedirle a la IA que nos corrija o nos integre algunos elementos que ella nos da la respuesta, ¿sí? Nos da el sistema la respuesta, pero que no necesariamente están vinculados con nuestra propia perspectiva o la forma en cómo nosotros estamos entendiendo el proceso de hacer investigación, ¿sí? Entonces nos dice Beatriz, uso la IA, pero la perspectiva de entrenamiento es una práctica que estoy conociendo en el taller. Gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. Y miren, vamos a hacer el prompt de cierre. Ya le dimos una muestra 1, ya le dimos una muestra 2. Ahora te voy a invitar a que hagamos el prompt de cierre. Ya que practicó con el primer tema y ya que practicó con el segundo tema, que yo te dije que te sugería que los temas estuvieran vinculados a cosas que tú quieres hacer, pues podríamos darle ya ¿cómo se llama? Un prompteo final. Y este prompteo final ya tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que tú vas a realizar. Entonces, te lo voy a compartir acá. Ahora, con base en esos entrenamientos que tuviste, podemos ponerle incluso, fíjate, combina los temas que te propuse y dame la propuesta, bueno, dame ideas para un tema delimitado, objetivo general y pregunta de investigación. No le voy a pedir más cosas. Presenta tus resultados en un párrafo.
que no quiero que vaya todo tan exagerado. Entonces, mira, vamos a ver cómo trabaja esta parte y te voy a pasar este último prompt. Vamos a ver. Y te comparto el prompt de cierre después de los entrenamientos. Entonces, si tú observas, por ejemplo, aquí el DeepSeek tiene una característica que a lo mejor ahora no es muy visible, pero dependiendo de los prompteos, hace como una especie de recuperación de todos los procesos que va siguiendo. Por ejemplo, aquí me dieron un tema, ahora lo voy a unir, ahora lo voy a desglosar en preguntas, esas preguntas las voy a alinear con objetivo, pero en este caso solamente nos puso, integré pensamiento crítico, inclusión digital, y aquí tienes el tema delimitado, ¿no? Influencia de la inclusión digital en el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes universitarios o educación a distancia en zonas rurales. Aquí todavía hay cosas que corregir. El objetivo general, analizar, vamos con el verbo, cómo se relacionan las, y si tú te fijas, una de las cosas que yo le dije era que me hiciera congruencia entre el objetivo y la pregunta. Entonces, también en los textos de objetivo y pregunta aparece ya también los mismos textos que no veíamos cuando yo le hice el primer ensayo. Entonces, quiero que cheques que estas cuestiones pueden ayudarte a perfeccionar los resultados que puedes obtener de tus prompts. Cuéntame si te hace sentido esto que acabo de mencionar con el prompt con pocas muestras, para irnos entonces a otro tipo de prompteos que vamos a trabajar ahora con la parte de análisis de datos. Entonces, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? O nos vamos directo con análisis de datos cualitativos. No nos vamos a meter en lo cuanti, ¿eh? ¿Podemos seguir? No sé, mándame una señal. Ahora sí. Bueno, aquí ya me mandó Beatriz. Muchas gracias. Bueno, somos poquitos, pero yo te invitaría a que me hicieras preguntas o me comentaras algo. Hoy lo siento muy lejanos, ¿no? Y no es poesía, sino que en realidad hoy lo siento muy lejanos. Ok, va. Nos dice Beatriz, muy interesante la coherencia desde la teoría como el pensamiento crítico, diálogo socrático llevado a la práctica. Ok, bueno, ya vimos diálogo, ya vimos también cómo entrenamos a la IA y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos nosotros hacer inferencias e interpretaciones, vamos un poco a este lado, a través de estas cuestiones de entrenamiento. O sea, para que llegues a esto, con el apoyo de IA, sí se requiere que te des tu tiempo para entrenarla. Y quiero recuperar, ¿se acuerdan que yo les pasé una carpeta que traía materiales y les pasé este material que se llama Introducción al análisis de datos con ChatGPT, datos cualitativos con inteligencia artificial, guía práctica para usar ChatGPT en la investigación social y educativa de Manuel Etese, en donde si tú te vas a las páginas donde viene este modelo, viene un modelo de entrenamiento que es con el que te voy a invitar a trabajar hoy de manera muy superficial si lo quieres ver, porque yo te invito a que revises los ejemplos, las respuestas que trae el libro. Este es un modelo de entrenamiento que se llama CORIF para que vayas enseñándole a la IA cómo te va a tratar los datos, ¿sí? Entonces voy a pasarme directamente a la diapositiva donde tenemos el modelo CORIF. Permítanme un segundo. Y aquí en el modelo CORIF partimos de los siguientes aspectos. El objetivo central del CORIF es preparar la herramienta, ¿sí? Como un poco lo que hicimos con el prompt de pocas muestras, pero aquí no le vamos a dar muestras. Aquí lo que vamos a hacer es enfocarnos a que ese chat o ese espacio de chat incluya el contexto, por eso empieza la C del trabajo de investigación, el objetivo, que aquí se supone que tú ya tienes un objetivo de investigación, el rol,
que es dependiendo de de la fase de investigación en la que estás, la forma de tratamiento de la información, que aquí también viene qué es lo que quieres obtener. ¿Quieres obtener como parte del análisis pues un conteo de palabras o quieres obtener, por ejemplo, patrones de texto y las características del formato de la respuesta? ¿Quieres que te aparezca en una tabla? ¿Quieres que te aparezca en un Excel? ¿Quieres que te aparezca en un PDF? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer una suposición con algún texto. Entonces, yo te voy a invitar y voy a mostrarte el Core IF en dos contextos. Te lo voy a mostrar en Notebook, LLM, y te lo voy a mostrar en DeepSeek o ChatGPT, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la parte de ChatGPT o DeepSeek en un prompteo que va a ser de este estilo. Entonces, yo te invitaría nuevamente a que me compartas algún tema o a que me compartas algún trabajo que tú estés haciendo o me confirmes en el chat si quieres que yo siga compartiendo los míos, porque a lo mejor no te hacen mucho sentido, ¿va? Entonces, confírmame por favor en el chat. Sí, comparto, sigo compartiendo los míos, que voy a seguirme metiendo. Por ejemplo, Heréndira Esmeralda. Igual si quieres asumir la voz, sería muy bueno, Heréndira, para que me ayudes porque yo soy neófita en estos temas en los que tú estás inmersa. ¿Te parece si nos compartes cuál es el contexto de tu trabajo? Si me ayudan a abrir el micrófono, Heréndira. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escucho. Es con respecto al estudio de la salinidad con respecto al guasontle. Ok, dame por favor, en el contexto del trabajo, me interesaría cuál es tu formación y cuál es el área del conocimiento que estás trabajando. Es agronomía Soy y una investigadora. Sí. bueno, de hecho es que no hay muchos estudios de esa planta con respecto a la salinidad. Ujú. ¿Y trabajo o estoy haciendo investigación? Ujú. ¿Está bien si le coloco sobre la salinidad del guanzontle? Sí, ¿Es correcto decir de la planta de sí, guanzontle en México? sí, en México. Eh, ¿Hay algo que tú consideres que puede ayudar más también a que se conozca más a profundidad lo que tú quieres lograr, aparte de que eres una investigadora? O sea, por ejemplo, ¿hay alguna región en específica que tú consideres que debamos de poner, sobre todo porque estás trabajando sobre la salinidad? ¿En qué región del país, por ejemplo? Puede ser en la zona centro. Ok, en la zona centro de México. ¿Le podemos poner algún interés? ¿Me interesa? ¿Qué te interesa? ¿O por qué estás haciendo esta investigación? Bueno, sería como la resistencia que tiene la planta hacia enfocada al cambio climático. Ujú. La resistencia que tiene la planta enfocada al cambio climático. Vamos a ponerlo por lo pronto esto, si estás de acuerdo. Sí. Y en la parte del objetivo, ahí sí, fíjate que ahí sí sería muy importante, si tienes a la mano tu objetivo de investigación o seguramente lo tienes en la mente, me compartas cuál es el objetivo específico, bueno, el objetivo general de tu proyecto. Te escucho. Sería evaluar la capacidad que tiene la planta hacia el cambio climático. Ujú. Es evaluar la capacidad de la planta de guanzontle. ¿Será para soportar la salinidad? ¿Es correcto? ¿Para soportar la salinidad? ¿O nada más le Sí, pongo frente? Ajá. Para soportar o para crecer. ajá, para crecer o adaptarse. Ah, ok. O adaptarse a la salinidad como parte de los efectos Ujú. del cambio climático. Ahora, supongamos, colega, supongamos que tú quieres hacer, supongamos que quieres hacer un análisis de algún texto, ¿no? O de algún reporte.
Aquí, por ejemplo, eh, si yo quiero hacer el análisis de un texto o de algún reporte que dio la Semarnat o, pues no sé, de alguna otra instancia, ¿cuál sería el rol que a ti te serviría que asumiera la inteligencia artificial? En el entendido de que para esta actividad tengo que definir, por ejemplo, para la actividad de analizar este texto que te voy a proporcionar, quiero que asumas el rol de, o sea, imagínense, por ejemplo, ahorita te doy la palabra, Esmeralda. Imagínense, por ejemplo, que el rol, que supongamos le suben un archivo donde vienen unas entrevistas. Ojo, cuando le suban archivos de entrevistas, por favor, quitar nombres e identificadores de las personas que entrevistaron. Eso es clave. Pero supongamos que le suben esos archivos. Aquí quizá, si yo quisiera que me validaran esa entrevista, el rol que le pediría sería de experto, asistente o de un experto en tal tema, ¿no? Si yo quisiera que me identificara algunos patrones de esas entrevistas, el rol que le pediría sería el de un analista de datos relacionado o que tiene cierta expertise en identificación de patrones de respuestas con 3 variables o con pues no sé, con base en esos supuestos. ¿Cuál sería el rol que tú le pedirías para analizar un texto que vamos a buscar en Internet? Mm, de, no sé, como de análisis de analista de datos, yo creo. ¿O de análisis del discurso, te parece? Sí. De analista de discursos y tienes expertise en ¿cómo se dice? En el proceso de cultivo, es que no sé si es correcto, en el proceso de cultivo de esta planta. Perdón, ¿eh? Ok. Bueno, si no te suena lógico, tú me dices, ¿de acuerdo? Pero Sí, vamos bien. sí, está bien. Ahora, fíjense, acá, en la forma de tratamiento de la información, aquí es donde yo ya quiero que me diga qué va a pasar. Ok, vas a analizar el texto y vas a ver qué hay detrás del discurso. Pero ¿cómo quiero que me presentes la información? Bueno, más bien, ¿cómo quiero que trates la información? Quiero que del texto que te doy, ¿qué te gustaría? Que nos diera las palabras más significativas o hiciera un listado de palabras que más se repiten o que identificara algunos patrones o algunas ideas principales. O sea, en el entendido que estamos hablando de una parte eminentemente cualitativa. A lo mejor no llegamos y no le hacemos para nada justicia a lo que es un análisis del discurso, eso sí lo quiero aclarar, porque es otra actividad más profunda, más sistemática, pero estamos tratando de darte un ejemplo y te estamos invitando a que después profundices tú en él para que veas cómo puedes enriquecer una experiencia de investigación cualitativa sin sustituir a la persona. ¿Qué te hace sentido? Que presente los datos en rangos y en las zonas, bueno, los lugares donde Ok, se ha llevado ese estudio. identifiques datos numéricos. ¿Son datos Ujú. numéricos los que va a identificar? Sí. Como rangos, zonas, lugares. ¿Qué otro dato te serviría? Mm, Le voy a quitar numéricos. Rangos, zonas, lugares. ¿Serviría procedimientos? sí, también. Ok, va. Ahora, ¿cómo quieres el formato de la respuesta? ¿Quieres que te presente una tabla? ¿Quieres que te presente a lo mejor un cuadro comparativo? Que pues no le dijimos que comparara algo, pero pues como vamos a darle diferentes fuentes, lo puede hacer. ¿Cómo ves? ¿Qué te Quisiera serviría? una tabla comparativa. Ok, presenta los datos en una tabla comparativa por cada fuente. O sea, si le di 20 fuentes, pues va a estar cañón, ¿no? La tabla comparativa, pero si le di 2 fuentes, quizá pueda ser una parte más digerible, no lo sé, ¿va? Entonces, ¿te parece que te pase bueno, trata de hacerlo, te invitaría a que lo hicieras en DeepSeek, por ejemplo, Erendira,
Sí, Perdón, en DeepSeek o en ChatGPT. Ay, otra vez tengo el problema, ya está. Pero yo lo voy a hacer en Notebook. Entonces, mira, te voy a invitar también a que veamos, contrastemos las diferencias y vamos a hacerlo en las dos para que lo veas. Entonces, me voy a meter en Notebook y quiero que cheques como aquí en Notebook me voy a ir a la parte de mis cuadernos y voy a crear un cuaderno nuevo. Entonces, lo primero que me va a pedir para crear el cuaderno es subir fuentes. Entonces, aquí, en el caso de Erendira, como investigadora, seguramente ya tiene sus fuentes y ella puede subir sus archivos PDF, sus artículos en este espacio, o bien podemos, que para este caso, como yo no tengo nada de los documentos que tiene Erendira, pues podemos subirlos desde algún sitio web, desde YouTube o pegar directamente algunas ideas que tenga Erendira. Ahora, quiero que verifiques que el límite de fuentes que tienes es de 300 y que este límite de fuentes pues te va también dando alguna complejidad en los resultados. Por eso va a ser bien interesante que cuando vayas a trabajar con análisis de algo, llámese análisis de textos o análisis de algunos resultados que tengas en entrevistas o que también los hayas sometido previamente a análisis con Atlas T, por ejemplo, pues hagas un contraste. Tampoco estoy diciendo que esto va a sustituir a Atlas T, ni que hagas un análisis cualitativo o que construyas pues una teoría fundamentada en Notebook, no, pero sí que puedas hacer un contraste o que puedas tomar los resultados de Atlas T y meterlos a discusión en Notebook. Sería interesante. Las posibilidades tú las defines. Entonces voy a hacer lo siguiente, me voy a meter a sitios web, porque es lo que tengo a la mano, perdón, me voy a meter a esta parte de descubrir fuentes. Entonces, mis intereses, que no te lo sugiero que lo hagas si ya tienes trabajo de investigación, pues sería salinidad en el cultivo, sí es correcto, en el cultivo sí, o en el crecimiento. Bueno, lo voy a poner así, ¿eh? Acuérdate que tú puedes perfeccionar la búsqueda y le vamos a dar aquí en la web, le vamos a dar enviar y vamos a ver los resultados que nos dan las fuentes. Si no te dan los resultados que tú quieres, pues hay que cambiar la búsqueda y pues hay que checar, ¿no? Cuál es la parte que tenemos que cambiar en cuanto a la palabra. Por ejemplo, hace rato que di un taller, utilicé esta parte de descubrir fuentes y pusimos la palabra alucinación, haciendo referencia a las alucinaciones con inteligencia artificial generativa, pero nos pasó resultados vinculados con la psiquiatría, ¿no? Entonces tuvimos que regresar a la búsqueda y refinarla. Entonces, checa aquí, por ejemplo, si hay, mira, aquí hay una que dice estudia el cloruro de sodio en 3 cultivares específicos del guansontle. No sé qué es, entonces simplemente le doy aquí a abrir y me lleva a esta revista que se llama Agroproductividad. Me hace una verificación de de este tipo para evitar que yo sea un robot, ¿no? Y me lleva a este artículo en donde pues aparecen estos análisis que yo creo, intuyo, que tienen que ver con lo que tú estás investigando. ¿Es sí. De así? hecho, ese es un artículo, bueno, que mío, pero de hecho no hay investigación en suelo. Ah, interesante. Entonces, ¿quieres que lo utilicemos para probar el prompt? ¿Te Sí, gustaría? sí, Mira, y también nos lleva, vamos a quitar esta parte de seleccionar todas las fuentes para que podamos seleccionar las que nos vamos a llevar. Y mira, me lleva esto del Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma de Chapingo. sí. De hecho, Entonces, es que son ajá. esos trabajos, bueno, están relacionados conmigo. Ah, muy bien. Entonces, vamos, este análisis, mira, por ejemplo, este mapa agrícola de afectación por salinidad en México, también nos lo llevamos. Sí, Y el cómo desalinizar el suelo, bueno, te invito a que igual lo vayas checando, te puedes ir metiendo e ir revisando y tú dices esta información sí, esta información no. Entonces, dependiendo del tipo de página, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, nos lo vamos a llevar y le vamos a dar importar. Ahora, quiero que observes, bueno, tenemos ya esta parte de los contenidos que se están cargando
Y ahora lo que vamos a hacer es llevarnos el prompt, ¿no? El prompt que tiene que ver con esta parte del entrenamiento previo y también para que tú cheques que quizá te dé una respuesta, porque le estamos pidiendo una respuesta, pero que esta respuesta va a tener que pasar por varios procesos de entrenamiento, te lo aclaro. O sea, no es a la primera, sino que es una especie de prompt con consistencia. Lo que estamos haciendo aquí con este Cori, Cori F, es un entrenamiento de consistencia. Entonces, está tardando en cargar algunas, pero podemos, bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a darle que trabaje con estas fuentes que ya cargó, ¿no? Vamos a ver qué tal nos responde y pues que también siga pensando, ¿no? Entonces, esto es lo que puedes hacer en Notebook, pero también te lo voy a mostrar en ChatGPT. Perdón, bueno, sí, en ChatGPT y vamos a hacerlo en DeepSeek. Entonces, aquí en ChatGPT, lo que podemos hacer es, lo que tendríamos que hacer, en todo caso, pues es sí subirle los textos, ya sea agregándoselos aquí a forma de archivo, o podríamos también ponerle, fíjate, por ejemplo, esta parte de investigar al fondo que también me pone algunos aspectos limitados. Vamos a ponerle a ver esto, no lo he probado en esta parte del modelo de respuesta. Y aquí lo que podríamos agregar, si no es la liga de los textos, podríamos incluso pedirle, dame las fuentes de información. ¿Corremos el riesgo de que alucine? Sí, pero para eso nosotros vamos a verificar los resultados. Dame las fuentes de información en formato APA con DOI, si son artículos, o bueno, utiliza solo artículos. Y dame las fuentes de información en APA y con DOI o con la URL donde los pueda localizar. Quizá no tiene caso o quizá sí, lo que le voy a poner, evita inventarme fuentes. Y aquí vamos a ponerle investiga. Ahora, quiero checar cómo esto va a cambiar en Perplexity. Acuérdate que Perplexity tiene también esta posibilidad, ¿no? Que igual, como todo, pues tiene sus limitaciones, sobre todo para los que no pagamos, ¿no? De trabajar con fuentes para la búsqueda. Entonces, aquí en fuentes para la búsqueda, vamos a activar esta parte académica y vamos a quitar esta parte de buscar todo en Internet. Incluso, dependiendo de lo que tú quieras trabajar, también sería interesante que activaras la parte de debates y opiniones, ¿no? Para ver cómo están los resultados. Entonces, vamos a darle aquí, te voy a compartir este prompt que hicimos acá para que lo verifiques. Entonces, voy a compartir aquí en el chat este prompt que hicimos, que igual como tiene muchas palabras, no me deja aquí el zoom. Esta es la segunda parte. Aquí va. Entonces, mira, quiero que cheques cómo en el caso de, chécate el modelo que nosotros ocupamos para Perplexity, en donde en Perplexity le dimos estos modelos de, pues busca fuentes académicas y nos hace alusión a, nos hace alusión también a, pues nos presenta la tabla y nos presenta, bueno, ahí no sé qué tanto sea cuestionable esto, pero nos presenta solamente una fuente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Nos presenta dos fuentes, pero casi todos, incluso esta de Zagarpa es una cita indirecta, ¿no? Porque lo pone con el trabajo de Osorio Licona, que es principalmente la tesis sobre harina y panificación con guansontle. ¿Cómo lo ves, colega? Porque tú eres la experta aquí. Pues creo que maneja muy pocos autores como para hacer una discusión o comparar. Sí, es una de las limitaciones que vimos, pero nos pone una fuente académica. Para Perplexity nos cumplió. Pero quiero que cheques, por ejemplo,
como en las búsquedas relacionadas, bueno, no son búsquedas, más bien en los planteamientos relacionados con la experiencia, también tú le puedes proponer que nos dé criterios para seleccionar artículos científicos sobre guasontle y salinidad. Y esto también nos puede ayudar a la parte de búsqueda de información que también ya vivimos con SciSpace, por ejemplo, y que ya vivimos cuando hicimos esta parte de Connected Papers, ¿no? ¿Cómo lo ven? Entonces, aquí puede ser alguna cuestión que pueda atenuar. Ahora, quiero que cheques cómo nos dio la respuesta a ChatGPT. Déjenme quitar esto. Y quiero, por ejemplo, que veas, creo que lo dejamos sin palabras porque todavía sigue sin contestar. Ah, dice aquí, por favor comparte el texto que deseas que analice. Sí, es cierto, aquí le habíamos dado que analizara un texto. Entonces vamos a compartirle un texto y se lo vamos a compartir de los que descargamos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte. Déjame, ay. Bueno, ahorita le comparto el texto. De aquí de antemano en Notebook no nos cargó todos, pero quiero que cheques cómo en los resultados, por ejemplo, nos dio una información, ¿no? Un análisis comparativo y aquí ya nos pone la fuente 1 y nos aparecen algunos de los datos que nosotros le pedimos, que de hecho esos datos no los tomó Perplexity propiamente, ¿no? Porque Perplexity es un poco lo que quiso. Acá, por ejemplo, sí nos dio rangos y niveles, sí nos dio zonas y lugares y sí nos dio procedimientos y estrategias. Entonces, acá vemos algunos datos y quiero que cheques que aquí en esta parte aparecen las fuentes que están aquí trabajando, que de hecho por lo que estoy viendo se basa mucho en esta fuente porque es una fuente que posiblemente esté más vinculada con la información que yo estoy requiriendo. Ahora, de esta fuente precisamente le voy a dar el texto, a ver si me reconoce la liga y se puede meter a ella, ¿no? Entonces, aquí va. Y aquí, mira, me dice, investigaré artículos científicos que hablen sobre la resistencia al guanosontle, enfocándome en procedimientos, rangos, bla, 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 y te avisaré cuando tenga los resultados. Entonces, vamos a checar otra vez dónde estábamos y quiero tus comentarios, colega, ¿cómo lo ves? Mira, nos Pues aparece el cuadro por fuente 1, fuente 2. Sí, perdón, te interrumpí, perdón. no, Dime. creo que son, bueno, todas bueno, las inteligencias como para hacer comparaciones y ya de ahí elegir, pues, cuál información es la que nos sirve. Uh-huh. ¿Qué posibles usos le ves a esta información? Que bueno, de antemano sí comentar que lo que acabamos de hacer con Notebook, pues fue algo muy improvisado, ¿no? Pero si tú teniendo el control de tus fuentes del conocimiento, poniendo igual tus artículos estrella y basándonos en este entrenamiento Core IF, ¿qué posibilidades le puedes ver en alguna parte de tu proyecto? Pues creo que mucha ayuda porque al final, por ejemplo, si yo ya elijo los documentos, pues me facilita mucho más el trabajo. Ujú. Ok, y sobre todo porque aquí en el Core IF, si ustedes recuerdan, hay una parte en el rol, ¿no? Que le estamos pidiendo, donde aquí nos da ya los resultados del análisis. Fíjate que eso es lo que sí nos dio Notebook, la información proporcionada, y en función de esto, por ejemplo, esta parte del contexto nacional de salinidad empezó a generar los puntos clave, ¿no? Los desafíos, los procedimientos de manejo. Y mira, quiero que cheques cómo te va también poniendo las fuentes, que igual, mira, aquí ya no es la misma fuente, sino que ya se va a lo que dice la Secretaría de Agricultura, ¿no? Quizá este punto, lo que hace Notebook, pues es básicamente hacer esa relación entre fuente y lo que le pides. Si todo es en una sola fuente, pues es lo que va a pasar, porque de lo contrario, también estaría alucinando. Ahora, quiero que cheques que esto lo podemos guardar en las notas y, por ejemplo, esto mismo que está aquí, este análisis de datos, se puede convertir en fuente. Y al convertirlo en fuente, pues también podemos ampliar o diversificar pues no sé, las vertientes o las aristas del trabajo. Entonces, hay varias posibilidades, pero no se me ha olvidado que todavía está tratando
de hacer análisis ChatGPT. Ojo, este proceso, pues si pagas, no es porque yo esté haciendo promoción, pero lo que he escuchado con otros colegas que pagan sí ChatGPT, yo no lo pago, pues es todavía más ágil. También sería interesante ver cómo probamos el Cori F en algunos otros LLMs como Anthropic, ¿no? Como Claude, que también pues tiene un motor académico, aparentemente igual que ChatGPT, y que también hay estudios que hacen una comparativa entre ChatGPT, DeepSeek y Claude, ¿no? Entonces, aquí sigue trabajando. Pero vamos a dejarlo un poco para que con los minutos que nos quedan nos vayamos a la última herramienta. Pero antes de pasar a la última herramienta, me gustaría preguntarte si tienes alguna pregunta, duda o comentario sobre estas posibilidades que exploramos y que antes de entrar a los usos de la IA para la redacción. No, le agradezco mucho. Muchas gracias, Erendira. Entonces, vámonos a los usos de la IA para la redacción. Y aquí te voy a sugerir esta herramienta que se llama GenAI, que de hecho te la voy a compartir en el chat para que la cheques. Mira, esta es la herramienta GenAI. Decía un colega que esta herramienta era plagio puro. ¿Por qué? Porque pues prácticamente, pues es que volvemos a lo mismo. Si lo que te decía en el marco ético, si tú usas o si tú más bien ocupas, porque usar no es esta forma como se ha concebido de simplemente me meto, me saca todo y se va. O sea, eso ya es de hecho nada más un manejo, porque ni siquiera es un uso, porque un uso implica mucho fortalecer tus propias capacidades. Entonces, GenAI, por ejemplo, tiene esta posibilidad de que una vez que tú ingresas a la herramienta, ¿sí? O sea, le vas a dar aquí empezar a escribir o te vas a registrar con tu cuenta de Google. Una vez que tú entras, vas a darle aquí, por ejemplo, un prompt donde tú vas a pedirle que escriba o que te dé esta cuestión general de algo que tú quieres escribir. Por ejemplo, supongamos que quieres, dame un outline. ¿Tú sabes qué es un outline? Colega, no sé, cuéntame, colegas de los que están conectados, si en el chat, si tú sabes lo que es un outline en investigación o en escritura académica, un outline es una especie como de guión de una estructura de cómo van a ir los párrafos para que tú puedas redactar una introducción o para que tú puedas redactar algún apartado específico de tu trabajo de investigación o de tesis. Entonces, dame un outline para... dame un outline. No, pues a ver, espérame, es que no me deja. Sobre el cultivo del... Le voy a poner tu mismo tema. Guansontle, ¿está bien? El cultivo del guansontle en... Ay, no sé, se me acaba de ir, perdón, colega, corrígeme. ¿Es cultivo del guansontle o salinidad? En el cultivo de... ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, mira, si tú observas en esta herramienta, nosotros tenemos esta especie como de autoevaluación, donde el prompt te va diciendo cómo se está entendiendo tus indicaciones. Entonces, aquí me aparece que con lo que yo le he dado es un prompt promedio, que considera palabras importantes, pero que todavía quizá podría mejorar, ¿no? Dame un outline sobre salida del cultivo de guansontle que incluya, igual me puede a lo mejor limitar el número de palabras, que incluya el objetivo de, y vamos a tu objetivo, ¿me recuerdas? Creo que era evaluar, y por aquí lo vamos a pegar, porque ya no me acuerdo dónde quedó. ¿Me recuerdas tu objetivo, por favor? Creo que el objetivo estaba era aquí. evaluar la capacidad que tiene la planta al cambio climático. Ok, voy. Con el objetivo de evaluar la capacidad de la planta Ujú. frente al cambio climático. Me interesa, aquí lo puedo poner, me interesa
que me especifiques los párrafos que puedo poner como introducción al tema, a este tema, ¿no? Entonces, mira, acá, por ejemplo, para generar el outline, que es precisamente como va a trabajar GenAI, tú puedes ponerle estos encabezados estándar, que son los que tienen la estructura IMRAD, ¿no? O la estructura INRAD, que es introducción, métodos, análisis, resultados y discusión, o que si tú puedes generar los resultados, perdón, los encabezados en función al prompt de tu documento, o simplemente que no haya encabezados, porque lo que tú quieres simplemente es este documento en blanco. Entonces, en este caso, como le estamos dando específicamente la introducción, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que no queremos encabezados o que solamente me genere los encabezados con base en nuestro prompt. Le voy a dar y déjame ver cómo le hago para bajarme. Acá le damos Start Writing, que repito, la experiencia va a ir en función, directa o va a estar muy relacionada con lo que tú hayas prompteado y sobre todo con lo que tú conozcas sobre el tema, porque eso es uno de las cuestiones doble filo. Por una parte, esta herramienta te ayuda a sobrepasar el dilema de la hoja en blanco, que es una situación que está latente en muchos estudiantes o en muchas personas que de repente a lo mejor no sabemos por dónde empezar, pero ya que empezamos ya nos podemos seguir, o con alguien que definitivamente no conoce nada del tema y tiene que entregar una tarea y que eso sí ya es una práctica muy deshonesta, ¿no? O sea, pues no sé nada de esto, pero ya, profesor, califíqueme, póngame 10 y pues no, tampoco es esto. Entonces, aquí quiero que veas que, híjole, ya le moví algo, pero en esta parte, pues ya nos había dado un resultado. Ya aquí ya la regué porque ya lo borré, pero nos había dado un resultado. Entonces, déjame otra vez. Ups, otra vez. Entonces, dame la introducción. Lo voy a hacer un poco menos la introducción sobre el tema salinidad en el cultivo del Wanson. Ok, entonces vamos con Smart Headings y Start Writing. Ok, entonces también quiero que veas que te permite pues tener, aquí te va dando un primer párrafo y tú le vas dando acepto, trato otra vez o pues haz cambios, ¿no? Entonces supongamos que le damos que acepto y aquí es precisamente donde quiero que cheques y tengas mucho cuidado con las cuestiones de las alucinaciones y que aparentemente te da la posibilidad de ver cuáles son los autores. Mira, acá, por ejemplo, supuestamente vamos a tratar de meternos. Aquí dice, entendiendo el estrés salino, ¿no? Responsable del sorgo, ¿no? Entonces vamos a ver, en View tiene que estar ese artículo y en este artículo, pues si tú lo lees, pues tiene que estar algo de lo que se dice aquí. Entonces, aquí quiero también que veas si, por ejemplo, esta parte no me convence, le puedo dar que trate otra vez, ¿no? Y aquí me va cambiando los elementos que se generan. Muy controversial esta herramienta, sí, no te voy a decir que no, pero pues puede hasta cierto punto ayudar, al menos en estructura. Mira, por ejemplo, en esta parte de la introducción nos aparecen algo que a veces no sabemos cómo poner: los antecedentes, los problemas de salinidad, los efectos, los objetivos de investigación. Ya de aquí nos lleva al marco teórico, ¿no? O sea, esto es el outline, específicamente es esto. El outline sería qué va en cada apartado y ya me toca a mí desarrollarlo. O, por ejemplo, si no tengo idea de cómo meterme aquí a esta parte, pues entonces aquí yo puedo ya también empezar a revisar con esto, pues específicamente dónde, qué podría yo poner o que me genera algunas ideas de qué podría yo poner. Pero si tú te fijas, no me deja pasar a las siguientes secciones a menos que le dé este cambio, ¿no? De esto que estoy poniendo aquí, ¿no? De cambiar y de irme a las siguientes secciones. Entonces, pues esta es la herramienta. No sé qué les parece.
eh, si tú crees que esto puede ser contraproducente, que lo compartas con los estudiantes, o si solamente te puede ayudar a ti a orientarte en la, ¿cómo se llama? En la redacción. Cuéntanos, Pablo. Con esto terminaría yo, pero no sé si tú tienes algún comentario sobre esta herramienta de Jenny AI. Sí, yo Sí, creo todo es que alucinación, ¿eh? Ujú. Sí. yo creo que lo interesante, bueno, ahora con estos referentes es pues ir a la práctica, ¿verdad? Con nuestros proyectos, con nuestros temas de investigación y sobre todo creo que algo muy interesante que queda claro que hay forma de ir contrastando con las diferentes herramientas y nosotros también, yo digo que esto de personalizar la experiencia de aprendizaje también tiene que ver con personalizar las necesidades de cada investigador. Es decir, yo, por ejemplo, soy de ciencias sociales y me siento mucho más fuerte con la parte cualitativa. Sin Ujú, embargo, creo que puede ser este tipo de recursos como apoyos muy importantes para desarrollar esas posibilidades para la parte cuantitativa, pero para otros quizás sea la parte metodológica, para otros el poder tener marcos teóricos o referencias adecuadas. Entonces, ya ahí, dependiendo de cada uno de nuestras necesidades como investigadores, por ejemplo, en ciencias sociales, y yo creo que en todos los campos ya se está actualizando muy rápidamente el conocimiento. Entonces, ¿cómo encontramos nuestras estrategias para pues sería imposible a nivel de pensamiento humano, capacidad humana, estar a la par, ¿no? Pero yo creo que con esas herramientas nos vamos dando pistas de por dónde va avanzando el conocimiento y en ese sentido contribuir, ¿no? Creo que son estrategias que también como investigador tenemos que desarrollar y las herramientas, aprovechar cada una de las herramientas donde veamos ese potencial. Entonces yo creo que con esto nos das un panorama bastante interesante y rico para empezar ya con la aplicación, empezar ya a utilizarlo y seguramente, y lo consideramos, que vamos a tener más talleres, más actividades relacionadas con la investigación que nos permitan pues ya, digamos, profundizar, ¿no? También en las posibilidades y también en los riesgos o debilidades de las herramientas, ¿no? Hasta cuál es el alcance que tienen, ¿no? Entonces, Elvia, pues yo te agradezco mucho y también agradezco a los colegas que se conectaron, que hicieron el esfuerzo y además consideramos que es un aporte valioso lo que se vio en este complemento. Y por supuesto, tenemos los canales abiertos de comunicación para que más adelante les hagamos las invitaciones de los próximos talleres. Pues no nos queda más, Elvia, que agradecerte y si no hay algún comentario adicional del grupo, agradecerte muchísimo esta atención de este tiempo y seguimos en contacto con el grupo. ujú. Sí, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Solamente lo que quiero que cheques es que cuando yo escribo algo, y con esto cierro, cuando yo escribo algo, también tampoco se trata de que yo acepte todo lo que me da, sino, por ejemplo, en el marco teórico no me daba ninguna teoría. Al momento en que yo le pongo esto, pues me da algunas sugerencias. Y también quiero que cheques que como toda herramienta que no tiene pago, pues tiene los tokens, ¿no? Entonces te limita el número de palabras. O sea, también si quieres algo completo, pues obviamente te va a pedir que pagues, pero que pues son experiencias que también podemos nosotros aprovechar, como bien lo dices, Pablo, para nuestra propia formación. Y ojo, todas las herramientas tienen riesgo de alucinación, incluso con una gran cantidad de fuentes y pedirle patrones, pues también corres el riesgo de que puedas tener resultados que pues también sean inventados. Entonces, siempre como investigadores, pues vamos a tener que hacer un proceso eminentemente humano y ya después pasarlo a la IA o al revés, pasarlo a la IA y después hacer esta revisión, pero siempre va a estar nuestra potestad ahí, porque acuérdate del binomio de autoría-responsabilidad. O sea, no podemos ostentar una autoría si no somos responsables y por lo tanto si no transparentamos nuestro proceso. Y pues muy agradecida, Pablo y colegas que se conectaron y esperemos que este video, para los que no se conectaron, pues les sea de utilidad para complementar la experiencia. Y gracias. Sí, y vamos a estar en comunicación, les enviaremos los que cumplieron con la sesión anterior, su constancia de participación y por ese canal también estaremos en comunicación para los próximos talleres
y actividades y por supuesto también los que no pudieron estar, pues les enviaremos también la grabación. Tengan bonita tarde, estamos en comunicación y muchas gracias, Elvia, por este tiempo tan valioso que nos has dado. Bonita tarde, que estén muy bien, hasta luego.